invitado, no sé si ya establecemos la comunicación con él, me dice, Sí, con el siguiente invitado. solo tienen que encender la Me cámara. refiero a don José Raúl Mulino, quien dicho sea de paso, dicho por el propio Ricardo Martinelli ayer, estuvo dentro de sus consideraciones o de otros nombres a considerar para acompañarnos en la fórmula. Yo reitero lo que yo dije la semana pasada. Cualquiera quisiera tener a José Raúl Mulino dentro de su equipo de gobierno por su experiencia, por su visión. Hay otros que no, pero hay otros que yo pienso, para mi gusto, pues yo creo que sí. José Raúl Mulino fue el primer ministro de seguridad que tuvo el país una vez se fundó este ministerio, y pues tiene una experiencia acumulada. También fue vicecanciller y canciller de la República en su momento, así que indiscutiblemente tiene una experiencia acumulada. No con esto estoy diciendo que está viejo, cuidado. Don José Raúl Mulino, buenos días, bienvenido. Gracias, Edwin. Y a la mesa, Flor. Ahí, mi sobrina adoptiva, María Cristina. Un placer estar con usted y saludo a su radio y video oyentes. Y agradezco mucho tus comentarios iniciales, los cuales valoro en función de la vieja amistad que nos une sin ser viejos. Es correcto. Correcto. ¿Cuál es la visión, cuál es la lectura política que tiene José Raúl Mulino luego que el partido RM, pues ayer termina junto con el partido Alianza de consolidar esa decisión de aliarse y luego configura su nómina presidencial e inmediatamente generó un debate en opinión pública que si puede o no puede la señora esposa de Martinelli ser su candidata a vicepresidente? Gracias. Mira, puedes o no creer lo que voy a decir, pero es la verdad. Yo estuve la gente piensa que yo veo a Martinelli mañana, tarde y noche, y no es así. Yo tenía cerca de 2 meses de no verlo y lo visité el día miércoles de la semana pasada por un tema puntual que me parecía muy, muy importante hablarlo personalmente con él, que no tiene nada que ver con política ni con elecciones. En adición a ello, ese día él me anticipa pues que definitivamente la señora Marta Martinelli iba a ser pues, proclamada el domingo, y me invita personalmente al acto. Yo he estado muy retirado de todas las actividades políticas, como te he dicho en otras ocasiones, y los periódicos fueron los que anunciaron en alguna medida las consideraciones en torno a mi persona para ese cargo, cosa que yo agradezco a quien lo haya propuesto, porque es un honor que tu nombre figure para ocupar tan alta investidura. Sin embargo, mi lectura de esto tiene dos aspectos. El primero, un factor de confianza. Martinelli ha sido sometido a toda clase de traiciones durante los últimos 10 años. Y si bien muchas personas hemos mantenido su amistad independientemente de dónde esté, y me incluyo, creo que la nominación y posterior ratificación de su esposa cubre ese aspecto. Como él bien dijo ayer en el discurso, en nadie más él confía más que en Marta para semejante posición, y argumenta en torno al énfasis social que ella imprimirá a su gobierno. Como es natural, toda primera dama pues, se enfoca mucho en el área de apoyo social al presidente y demás. La otra línea de conducción, yo la interpreto, esto no tiene nada que ver con él ni con ningún otro análisis político con él. Es un aspecto hasta disuasivo con todos sus haters, que no son pocos, pero muy influyentes. Si yo fuera el enemigo de Ricardo Martinelli en política hoy, yo estaría invitando a tomar un café a todos los demás enemigos en común
para decirles lo siguiente. Hemos llegado aquí y hemos hecho de todo para descarrilarlo, meterlo preso, juzgarlo, inventar el Código Martinelli. Ahora te explico lo que yo creo que es el Código Martinelli. Para que ahora venga la esposa. Entonces, tanto nadar para morir en la orilla. Esa es una interpretación muy mía, de que es un aspecto hasta disuasivo. Yo no creo que se trata de estirar ninguna norma. Creo que el artículo 193 de la Constitución se refiere al presidente de la República. En su momento, cuando ella fue vicepresidenta del señor Arias, de Mimito Arias, definitivamente le aplicaba. Y la impugnaron y por ahí, después, un año después, salió el fallo de la Corte que comentaba Quiroz hace un momento. Yo en aquel tiempo fui ministro y dije, eso es inconstitucional. Pero bueno, fue mi voz contra la del resto. Y creo en alguna medida que contribuyó bastante a la derrota por verse en función de una reelección disimulada. Y lo digo con toda honestidad y así lo dije en su momento. Es más, se lo comenté al mismo Ricardo en un vuelo que íbamos a Nueva York, él y yo solos en el avión. Se le dije, esto puede ser visto como una reelección disimulada. Y yo creo que en alguna medida pasó. Digo estas cosas desclasificando la historia que he vivido y que la puedo contar todavía coherentemente. Creo además que venirse hoy, el artículo 193 de la Constitución no prevé al candidato, dice expresamente que es todos los cinco numerales hablan del presidente de la República. Y eso tiene una razón de ser. Y no me voy a ir al análisis antológico de la norma, porque cada constitución es cada constitución y responde a un momento político o a una época política determinada. La idea, siento yo, es que nadie que ostente el cargo que sea presidente de la República pueda tener una incidencia o una injerencia directa en el proceso electoral a través de nominar a un familiar cercano a un cargo tan importante como es el de vicepresidente de la República, que pudiera entenderse, y con toda la razón lo digo, como un gesto de manipulación del torneo electoral, que además es otra faceta, y que incluso es delito constitucional que atañe específicamente al presidente de la República. Yo como ciudadano puedo hacer lo que sea para impedir un torneo electoral y me juzgarán por otras razones en otros tribunales. Pero al presidente de la República impedir el normal funcionamiento de los órganos del Estado es un problema ya constitucional y una causal hasta de destitución por la Asamblea. En este país, y me voy al Código Martinelli, como abogado de 40 años de ejercicio y sin pretender ser analista constitucional, porque en este país sobran analistas constitucionales sacados de cualquier cafetería, jubilados y no jubilados, que los ubican a lo mejor a sueldo o por alguna gratificación a opinar de lo que sea, así sea del virus del VIH, del virus del COVID, de la guerra en Ucrania, de si hay agua en la luna, de lo que sea opinan todas las mañanas y todos los domingos en los noticieros y en los conciliábulos mañaneros. Sin pretender ser opinólogo ni todólogo, la Constitución es clara. Que tú me digas a mí, y ayer se lo comenté, si gana Martinelli, podría darse un conflicto constitucional. Pudiera ser. Pero la Constitución no habla de retroactividades, porque se refiere al presidente de la República. Si Martinelli gana la elección, como todo parece indicar que va a ser, si no le aplican el Código Martinelli, entonces entrará a la discusión de si Marta Linares debe renunciar o no debe renunciar, si es constitucional, si no es constitucional. Pero en el momento en que ella es elegida como candidata y ratificada de acuerdo a las normas del Código Electoral, ella puede correr. Ella es una ciudadana mayor de 35 años con todos sus derechos civiles y políticos vigentes. Ahora bien,
Que no quieran que corra, eso es otro tema. Yo vi ese día que hablé, yo vi la encuesta, marca más que todos los otros candidatos con un índice positivo de tú entiendes de esto, a lo mejor mucha gente no entiende, pero en la medición los índices positivos de ella superaban el 39%, una cosa así, más que muchos partidos como partidos. Entonces yo creo que su candidatura se sienta sobre una base sólida. Marta, en primer lugar, yo tengo con ella una deuda de gratitud eterna, impagable, por lo que ella hizo cuando nosotros estuvimos perseguidos y presos con mi esposa, mis hijos, así como muchos medios, entre ellos ustedes ahí. En ese entonces estaban en otra emisora y otros periodistas amigos. Y por todos los demás compañeros que estuvimos en esa terrible circunstancia de Varela y su persecución. Yo eso, José Raúl Mulino, no lo puede olvidar. Cuando ella llamó a mi esposa el sábado por la tarde para invitarla a que fuese al acto, tenemos que ir, punto. No hay más nada que hacer. Porque yo sí creo en la amistad y creo en la lealtad. Claro, pero... Y creo que lo de ayer le da un giro a la política electoral. Quedarán opinando, como en efecto empezaron desde ayer mismo a los constitucionalistas de Twitter a dictar sus dictámenes y sus sentencias, teniendo en cuenta y olvidándose que el fallo del 2015 fue porque y a destiempo además, fue porque Martinelli era presidente de la República. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Y hay una norma en el Código Civil del artículo 9 en adelante que expresa que para la interpretación de la ley, en este caso la Constitución, pues, pero para la interpretación de la ley, cuando su sentido es claro, no se debe acudir a otra interpretación u otra ayuda para entender su significado. Y en este caso, salvo que yo sea un morón, la Constitución más clara no puede estar. Y se refiere al caso del presidente de la República, más nadie. En funciones. Gabriel Carrizo, perdón, el presidente Nito Cortizo no podría poner a su esposa como vicepresidenta de José Gabriel Carrizo. Esa es la foto de cuerpo entero de lo que dice el artículo 193, entre otras causales. Pero en este país, el Código Martinelli aplica hasta en el medio ambiente. Hay una constitución, una serie de códigos en el país que aplican para todos los mortales y no aplica para él. Y te lo dice alguien que como abogado yo he seguido todas las audiencias. Yo he seguido todas las audiencias que me interesan. Porque aprendo. Yo soy un penalista frustrado. A mí me encanta el derecho penal. He aprendido mucho. Sobre todo en los últimos 10 años. He aprendido mucho. Porque lo sigo y lo estudio. Y cuando no tengo mucho que hacer, pues me pongo a leer el Código de Procedimiento Civil. Procedimiento penal, ahora Sistema Penal Acusatorio. Y siento que lo que uno escucha ahí no es lo que dice la norma. Pero a ver, don José Raúl, dígame. Lo que pasa es que si no, el tiempo apremia. Entonces hay que hacerle preguntitas. Y Claro, preguntitas que tienen que ver con... A ver, hay una frase que yo utilizo mucho que tiene que ver con el convencimiento al que ya está convencido. Eso es muy fácil. Convencer al que ya sabe que va a votar por Ricardo Martinelli es muy sencillo. La estrategia del lado de Ricardo Martinelli es convencer al que no está convencido de su candidatura por lo que representa él para algunos. Fíjense bien, don José, los hijos de Ricardo Martinelli en Estados Unidos, 1, aceptaron su culpabilidad. 2, pidieron perdón. 3, el abogado dijo, esto lo hicieron con el conocimiento de su padre. La consulta es, ¿cómo convence usted a la persona que duda de Ricardo Martinelli que todo lo que pasó en Estados Unidos y lo que le dijeron sus hijos no fue verdad? Bueno, que yo creo que la estrategia electoral no va dirigida a esa persona. De ninguna manera, porque eso no lo vas a convencer ni aunque se muere y resucita el tercer día. No lo van a convencer porque es un círculo
estratificado, medio alto, en donde simplemente no lo van a apoyar. Eso es una decisión tomada y está representada en el cúmulo de medios y de personas que lo detestan y que no pierden oportunidad de opinar así. Sin embargo, el cúmulo de ataques que ha recibido y que sigue recibiendo y que seguirá, porque yo creo que esto no ha terminado aún, esto será indefinido hasta el día de la elección, es enorme. Yo creo que a nadie, ni a Noriega, en la historia política de este país le han dicho tantas cosas, le han indicado tantas cosas. Si los hijos lo hicieron, bueno, se declararon confesos. Si lo hicieron o no con responsabilidad del padre o a sabiendas del padre, es un tema que sabrán padre e hijo. Yo no puedo opinar sobre eso. Pero yo sí te digo algo. Esas cosas no parecen en este momento afectar la decisión del electorado pro Martinelli para ir a la contienda electoral y votar por él. Y peor aún, para aquellos que van a hacer lo que tengan que hacer, porque en este país el poder económico y el poder político se juntan muchas veces para no necesariamente buenas tareas. Pero ¿cómo lidiamos con eso, señor Mulino? En el caso de que el presidente Martinelli salga electo presidente de la República en el 2024 y de seguro sus hijos algo van a hacer dentro del gobierno. O sea, ¿cómo los ciudadanos lidiamos con una situación como esa a sabiendas de que ellos se declararon culpables de corrupción, de haberse quedado con fondos públicos? Pueden o no creerme lo que voy a decir y reitero la frase. El día que conversé con él la última vez, y es la segunda vez que lo hablo, me mencionó con claridad la intención de su nuevo gobierno en torno a todos esos temas que mancharon en gran medida su última gestión, independientemente a todos los beneficios que le causó al pueblo panameño toda esa inversión y todos esos proyectos y todas esas cosas que se hicieron. Y la respuesta fue una: yo vengo aquí a limpiar mi nombre, el de mi empresa y el de mi familia. Y no me voy a rodear de nadie que esté manchado de nada. Es más, me mencionó 5 o 6 nombres de eventuales candidatos a ministros, todos muy buenos. Ojalá le acepten. Sé que está conversando con mucha gente buena. Pero José Raúl, déjame salirme por un segundo del componente estrictamente legal, porque parece que ese artículo 193 da para un lado y da para el otro, en el numeral 2 y en el artículo 5. Ricardo Martinelli, a quien José Raúl Mulino conoce demasiado bien, y no dudo lo que nos acaba de contar aquí, como él dijo, desclasificando, no dudo ni un poquito, conociendo la personalidad de José Raúl Mulino, no dudo que se lo dijo: hey, eso se va a interpretar mal, eso se va a ver como una reelección. Bueno, no dudo que se lo dijo. Ricardo Martínez es un hombre que calcula demasiado las cosas, como empresario exitoso, y los cálculos le han salido muy bien siempre, me refiero como empresario. Como político, si le tengo que reconocer algo, es que supo leer como candidato, sobre todo la segunda vez, que fue cuando ganó, supo leer bien al electorado, lo supo interpretar, y eso le generó una votación pues monstruosa con la alianza que hizo con el panameñismo. Y luego como presidente no fue muy diferente, fue probablemente el primer presidente que públicamente dijo: oye, sobre tal tema me equivoqué, voy a corregir. Y yo me quedaba sorprendido: oye, no es cualquier presidente que dice me equivoqué y voy a corregir sobre N número de temas. Viendo su ejecutoria, es lo que quiero preguntar, y especulando. ¿No será que Martinelli se huele, como se dice, se huele el tocino de que le vienen los fallos adversos con el caso New Business, y en función de eso, pues asegura la candidatura con su esposa como vicepresidente? Yo no tengo la menor duda de que es así. Mi lectura. Si no, entre otras consideraciones, no lo hubiera hecho. A lo mejor fuera yo el candidato a vicepresidente. ¿Ves? En condiciones normales. Condiciones normales. Pero si esa realidad está allí latente, aunque todavía hay tiempos judiciales, tiempos procesales que cumplir y recursos que
que aplicar, pues yo no te diría que no lo tiene en su consideración. Si lo sacan del carril, aquí viene la otra. Entonces, para sus detractores, por eso te digo que se le aplica el dicho ese de tanto nada para morir en la orilla, ¿no? En fin, hemos peleado contra hemos hecho esto, le hemos tirado toda la batería de medios, toda la batería de opinólogos, todo hemos, porque y que a mí me diga que esos fallos han sido en derecho, me lo cambian. No lo han sido en gran medida. Yo sé lo que me costó mi fallo y sé los intentos que hubo para cambiar el fallo que declaró nulo mi proceso. Por eso lo digo. Y además de que se desconocen muchísimas normas y muchísimos otros elementos que son importantísimos en la defensa de cualquier ciudadano. Y creo, y también lo hemos conversado ese día sobre todo, que aquí tiene que venir un esfuerzo general de una nueva codificación de la A a la Z, con los mejores, para que Panamá cuente con una serie de nuevos códigos modernos jurídicamente y que la garantía a través de una buena Corte Suprema de que lo que ha sucedido no le vuelva a pasar a ningún panameño. Yo creo que el sistema jurídico político de los Estados Unidos, por citar el ejemplo siempre usado, es que ahí nadie está por encima de la ley. Lo estamos viendo con el señor Cruz, no, ¿cómo se llama? Menéndez, un altísimo miembro del Partido Demócrata, acusado e indicted por corrupción junto a su esposa, y va a tener que renunciar o ya renunció a la comisión legislativa que presidía. Entonces yo creo que eso es lo que yo añoro, un sistema judicial igual para todo el mundo, porque los que hemos pasado por esa moledora sabemos que no es igual para todo el mundo. No lo es. Y sabemos las visitas de la taquilla y sabemos todo lo que pasó si tú inculpabas a Martinelli y si no lo inculpabas te ibas a pasar tu buena temporada guardado preso. Entonces, esas cosas existieron. El que me diga que no es porque no lo quiere ver y no lo quiere entender, pero lo que lo vivimos sí lo sabemos. Quiénes eran y quiénes no eran. Así que te digo, yo creo que lo de ayer le da un vuelco al giro de la política electoral de cara al torneo del 24. Vienen ahora, creo que es a fin de mes, el caso de Brecht. La audiencia del caso de Brecht, la audiencia oral, que es la donde se decide para 30 y no sé cuántas personas, 38 personas creo que son, si mi memoria no me traiciona. Y bueno, y después vendrán las otras, pero el factor es, y te lo dice alguien que lo está poniendo en la mesa como cosecha propia. Yo no estoy hablando por nadie, ni tengo autorización de hablar por nadie. Por supuesto que lo tiene que considerar. Por supuesto que lo tiene que considerar. Don José Raúl Mulino, gracias por darnos este tiempo, muy amable. A ustedes por preguntarme e invitarme a su programa. Saludos. Esté bien. Gracias. Igual.